Bueno, buenas tardes para todos, gracias por venir. Acabamos de terminar una reunión convocada por el Presidente de la República a raíz de una nota que recibió el Presidente de la Intendenta Carolina Cose, que mucho valoramos en el sentido de poder ser convergentes y colaborar en medidas para Montevideo y actuaciones para Montevideo, teniendo Montevideo quizás hoy el principal foco de contagios y de prevalencia del coronavirus. En el ser más del 60% de los casos diarios se están dando en el departamento de Montevideo, con una multiplicidad de focos, y el segundo departamento es en Canelones. Y esto tiene que ver con por lo menos con un abordaje que el Gobierno Nacional hizo ante cada uno de los brotes importantes en los departamentos, cuando pasó en Rivera, cuando pasó en 33, cuando pasó en algunos otros departamentos, estuvo el Gobierno Nacional. Y a raíz de que se veía el incremento de los focos en Montevideo y en Canelones, previo al cambio de autoridades departamentales, el Presidente de la República solicitó a poder coordinar reuniones con los centros coordinadores de emergencias departamentales en Montevideo y en Canelones para ir preparando una serie de contingencias vinculadas a tratar de bajar los casos de coronavirus en esos departamentos, teniendo en cuenta las proyecciones. En la reunión de hoy participó además el GACH, participó el Ministerio de Salud Pública, el ACE y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, además del SINAE. Recordábamos que en ese Centro Coordinador de Emergencia Departamental de Montevideo fue previo al cambio de autoridades, participó Carolina Cose como intendenta electa, a punto de asumir. Incluso nos planteamos algunos deberes mutuos y esta es la continuación de ese evento que se dio en la Intendencia de Montevideo, y en primer lugar lo valoramos como tremendamente positivo. En todo concepto, tremendamente positivo en el talante, en la voluntad, en la mirada, en la voluntad de coordinar y en una preocupación común, que es la salud de los uruguayos y en este caso de los montevideanos. Así que para nosotros esto es muy importante, teniendo en cuenta que este aumento de casos en Montevideo y en el país, particularmente en Montevideo y Canelones, con más del 60% en Montevideo y cerca del 12-13% en Canelones, que se dan estadías en esta nueva fase, tiene mucho que ver a situaciones previas a haber anunciado las medidas que anunció el Presidente de la República la otra semana. Recién los efectos de estas medidas se van a ver la semana que viene, por eso la fecha del 18 de diciembre para poder evaluar y determinar qué tipo de fiestas y qué tipo de veranos tenemos. Decir claramente que nos estamos jugando gran parte del partido en estos tiempos, gran parte del partido, de un estatus que el Uruguay fue construyendo entre todos a lo largo, desde marzo para acá, que nos costó mucho esfuerzo, pero que ahora tenemos más cerca la orilla, porque la vacuna está más cerca. Y entonces es momento de hacer esto, de no bajar los brazos y redoblar el esfuerzo, redoblar la coordinación, aumentar, como dijimos, la capacidad de testeo, de rastreo, de diagnóstico y sobre todo un compromiso institucional, Gobierno Nacional, gobiernos departamentales, en este caso Montevideo, en pos de tratar de desafiar a las estadísticas, como dijo el Presidente, y bajar el nivel de incremental de casos para llegar a la fiesta y llegar al verano con menor cantidad de casos activos de lo que pueden llegar a estar pronosticados por modelos matemáticos. Son momentos de mucha movilidad, y la movilidad asume mayor riesgo. Por eso después en las preguntas vamos incluso a profundizar en algunos de los temas que hablamos hoy en la reunión, pero le quería dar la palabra para la introducción a la intendenta Carolina Cose, además de agradecerle la presencia de ella y de su equipo hoy. Muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer a la Presidencia de la República, del Presidente, que en respuesta a la carta que le enviáramos, convocó esta reunión en la que vine acompañada por la Secretaria General, el Director de Medio Ambiente, la Directora de Cultura y la Directora de Desarrollo Social.
También quiero agradecer la presencia del GACH en la reunión y de alguna manera transmitirle a montevideanas y montevideanos que tenemos información disponible todos, que el GACH publica en varios medios y que creo que tenemos que profundizar en su comprensión. Nosotros vamos a tomar las recomendaciones del GACH que están publicadas en un semáforo de 3 colores, donde hay actividades que hay que estimular, actividades que hay que controlar y actividades que hay que prohibir. Pero más allá de nuestra responsabilidad, según nuestras competencias, lo que quiero transmitir es un tema numérico, que es el siguiente. Hace muy poco se publicó un mapa con información georreferenciada de dónde iban surgiendo los brotes y cómo se iban expandiendo. A grosso modo, uno ve los brotes que son 4, 5, 6 contagios. La cantidad puntual de contagios en cada brote podría no alarmarnos, pero la información implícita, importante en ese mapa que se publicó, es la cobertura. Y eso da la indicación de un virus que está circulando. Por eso el desafío es tan enorme. Yo quiero dar otro dato numérico que fue compartido en el GACH, que es el siguiente concepto. ¿Cada cuántos días se duplica la cantidad de casos? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tuviéramos 100 casos. Bueno, ese dato es, supongamos, en 20 días vamos a tener el doble, o en 30 días vamos a tener el doble. Ese tiempo de duplicación está disminuyendo y se está acercando a un valor cercano a una semana. Entonces, imagínense que si en tiempos de 10 días se duplica y 10 días después se vuelve a duplicar y se vuelve a duplicar y se vuelve a duplicar, no solo tendríamos un caso de cobertura, sino de un crecimiento muy difícil de controlar. Esto lo estoy diciendo con todo respeto, señor secretario, no para que surja la alarma, pero sí porque estoy convencida que todo nuestro pueblo, y estoy convencida que los montevideanos y las montevideanas, sabiendo que tenemos esta situación, vamos a reaccionar con la responsabilidad que nos caracteriza. Y creo que hay que reaccionar apoyados en los conceptos científicos en los cuales se está apoyando el Gobierno Nacional del GACH y muy conscientemente, muy conscientemente. Entonces, se está hablando de un concepto de burbuja y yo creo que es lo que tenemos que entender con cuidado. No sé si el término es burbuja, pero para decirlo lo más vulgarmente posible, es los círculos de personas con las que vamos a estar. Por ejemplo, en el trabajo, si estamos en una cuadrilla, tratar de no cambiarnos de cuadrilla. Mantener ese círculo lo más cerrado posible. Y en la vida social también. Dentro de pocos días es el clásico. Yo de fútbol no sé nada, pero sí sé y valoro la pasión que despierta y que también invita a que uno vea en la casa con los amigos y con las amigas el partido. Yo creo que eso es una señal que internamente podemos pensar 2 veces y verlo con el círculo con el que estamos. Y yo sé que esto duele. ¿Cuántos de nosotros quiere reunirse con amigos y con amigas? Bueno, hay que volverlo a pensar. Y es un signo que podemos dar en Montevideo, en todo el país, pero en Montevideo, lo digo desde Montevideo, este domingo. Y no hacer la juntada en casa con la gran barra. Y si estamos con nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, sigamos en ese círculo en el hogar. Controlemos los círculos en el trabajo. Realmente me parece que es momento de profunda reflexión de toda la sociedad, de todos los barrios y de todas las edades.
Si le parece bien, damos lugar a las preguntas y quizás en algunos casos profundicemos algunos conceptos. Un anuncio. Sí. Producto de esta reunión, que realmente hubo un intercambio muy intenso de acciones, hemos quedado en tener una coordinación muy fuerte operativa a nivel de policlínicas, a nivel de comunicación, a nivel de compartir quizás algunas infraestructuras. Hemos definido, digamos, un trabajo operativo muy fuerte que nosotros vamos a canalizar a través del Comité de Emergencia, el SECOED y el SINAE, pero realmente fue una reunión donde vimos que había una enorme cantidad de puntos de contacto y vamos a mantener en los niveles que correspondan esa coordinación. Perdón. Abrimos a continuación un espacio de intercambio. Les solicitamos, por favor, que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Daniel de León, de Canal 12 Telemundo. Concretamente, ¿hay nuevas medidas para Montevideo o solamente lo que está es el control, mayor control y el alerta a la población para bajar este número de casos de COVID-19 en la capital? ¿Con eso solo alcanza o es necesario tomar más medidas? Gracias, Daniel, por la pregunta. Después le voy a pasar a la intendenta, pero parte de tu pregunta tiene que ver con la explicación que queremos dar. Los casos que estamos viendo en estos días son casos de tendencia inerciales previo a la toma de las medidas que anunció el presidente de la República. Recién los efectos de estas medidas los vamos a tener a partir de la semana que viene. Por eso el proceso de incubación del virus son 14 días y tomamos 17 días para que llegara al viernes 18 y evaluar el comportamiento de los contagios, la prevalencia, la cantidad de casos y obviamente el tema de la movilidad. Estamos apelando nuevamente a medidas que tienen que ver con bajar la movilidad, mantener los contactos sociales reducidos al mismo núcleo, siempre con las mismas personas y no interactuando permanentemente con personas diferentes, en el cambio de conductas, en no compartir utensilios. Yo sé que son temas culturales muy difíciles. Es muy difícil no compartir un mate, pero hoy es clave no compartir un mate. Es muy difícil en actividades sociales a veces no compartir porque es parte de la esencia del ser humano, pero acá no estamos jugando la vida. ¿Y por qué digo esto? Hubo dos momentos durante la pandemia bien diferentes, pero que la población tomó un grado de conciencia tal que la verdad que nos generó orgullo a todos los uruguayos y que lo que hicimos fue en su momento aplanar la curva, pero después una pandemia controlada. Hoy lo tenemos, un proceso de pandemia controlada. Hoy estuvimos visitando los rastreadores del Ministerio de Salud Pública que se duplicaron, más que duplicaron, van camino a triplicarse y ya les quiero anunciar que en breve, nos anunciábamos hoy en la reunión, va a haber un apoyo rastreo digital, porque hay 37.000 cuarentenados en Uruguay, entre 36 y 37.000 cuarentenados en Uruguay, más allá de los casos activos. Y el rastreo digital va a implicar que todo aquel que tenga la aplicación coronavirus, bueno, usarla de manera diferente. Hay 700.000 personas que bajaron la aplicación, pero por primera vez vamos a relacionar el celular con los datos. Me explico. En los laboratorios privados o en los prestadores privados que tengan laboratorios, cuando hay un caso positivo que se hisopa y da positivo, en ese momento, al cargar el resultado, salen 3 mensajes. A Salud Pública para la estadística y para el seguimiento posterior, al paciente, en este caso al positivo, y a los contactos que estuvo. Por una interacción con los celulares, con los contactos que estuvo, y ya en ese mensaje, que va a salir automáticamente en una plataforma que estamos junto con Salud y AGESIC y el Ministerio de Salud Pública está trabajando, en ese momento, cuando le llega el contacto que estuvo con un positivo, le hace el link de bajar la aplicación coronavirus y le da una autorización para el hisopado. Va con eso a hacerse el hisopado correspondiente. ¿Qué ganamos con esto? Disminuir rápidamente la capacidad de demora en los diagnósticos, aumentar la capacidad de rastreo y obviamente
eso va a venir de la mano. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la capacidad de testeo. Yo le decía que había dos momentos. Uno fue bien diferentes. En Semana Santa de Turismo Criolla, donde recién el virus estaba entrando en Uruguay, conocíamos poco del comportamiento, había licencia de la construcción, y apelamos en Semana de Turismo que no hubiera turismo. Apeló el gobierno, apeló la Cámara de Turismo, apelaron los operadores. Fue increíble. Y la gente cumplió. Y la gente hizo suyo ese tema. Y el segundo fue en la Noche de la Nostalgia. Ustedes recordarán una conferencia de prensa acá, previamente a la Noche de la Nostalgia, donde le pedíamos a la gente, por favor, que la mejor forma de festejar la Noche de la Nostalgia, para que hubiera otras Noches de la Nostalgia y Uruguay tuviera el estatus, que ese día no fueran a ninguna fiesta. Que no hubiera Noche de Nostalgia como tradicionalmente lo hacemos, para no perder en una noche lo que veníamos ganando. Y ¿saben lo que? La gente también internalizó ese tema, porque sintió que tenía que colaborar con un estatus del país. Bueno, paralelamente a eso, estamos trabajando con la Intendencia, con la demás Intendencia, una campaña de concientización y de tipificación de los riesgos, como decía la Intendenta Cose, elaborada por el Gallo, con el equipo de comunicación, con las Intendencias, que la gente sepa las actividades de riesgo. Y estamos seguros que va a haber una respuesta positiva. Y estamos seguros que la gente se va a comprometer con bajar la movilidad, en cuidarse más, en hacer teletrabajo, en tratar de cuidarse, de no contagiarse y desafiar las estadísticas y no generar los niveles de crecimiento que tenemos para mantener el estatus y para poder tener las mejores fiestas posibles y el mejor verano posible. ¿Por qué? Reitero una vez más, la vacuna está ahí. La Intendencia de Montevideo, yo lo quiero recalcar, por si no lo dice la Intendenta, está colaborando mucho en ese proceso. A mí me asombró el nivel de inspecciones de esta semana y de fiestas clandestinas que controló, que sería bueno que lo especifique porque demuestra que hay un involucramiento institucional, interinstitucional y coordinado, y lo que vamos a hacer ahora es coordinar mucho más aceitadamente para tratar de desafiar la tendencia y la matemática. En concreto, nosotros estamos atendiendo a este semáforo y esta semana vamos a dar a conocer ya este sábado y este domingo lugares de ¿cómo se dice? Peatonalización. Bueno, eso. Espacios sin motores, seguramente 3 espacios más sin motores para aumentar el espacio en la circulación, aumentar el espacio público en varios lugares. Vamos a fortalecer mucho la coordinación con el Ministerio de Salud Pública a través del SINAE y demás, porque nosotros estamos poniendo muy pronto contenedores fuera de las policlínicas de la Intendencia para separar lo que son casos respiratorios de los que no. Ayer se hicieron 9.500 inspecciones. Se habían recibido 12.500 llamados. De las 9.500 inspecciones, aproximadamente 7.000 estaba todo bien, pero en esas 9.500 inspecciones surgieron más de 140 fiestas clandestinas en el día de ayer. Vamos a estudiar medidas más fuertes contra eso. El número para hacer estas solicitudes de inspecciones es 2-901-0006. Y vamos a seguir coordinando, yo creo que de manera mucho más estrecha, intercambiando información de calidad entre las instituciones. Para nosotros es muy importante la georreferenciación de los casos y también hemos puesto sobre la mesa, y es parte de lo que vamos a coordinar, la presencia territorial de la Intendencia y la labor que a nivel de medicina comunitaria la Intendencia puede colaborar con el Ministerio de Salud Pública en la prevención o en el avistamiento, digamos, de problemáticas territoriales. Y ahí, bueno, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública,
que el Ministerio tome acciones de hisopado, de lo que sea. O sea, nosotros también proveer información de calidad a través de la presencia territorial de nuestros profesionales. Así que eso, yo creo que lo importante, me parece, es recalcar que este semáforo del GACH es nuestra guía, que también solicitamos si se le podía dar una revisión a esto, porque capaz que con la nueva situación algunas cosas que están en la columna verde o en la amarilla pasan a la roja. Yo quiero agradecer que el GACH se mostró como que sí, como que ameritaba una revisión y de alguna manera pedimos, y lo voy a decir porque yo misma no lo tenía claro, la definición de contacto, cuando uno cuando uno puede definir que estuvo en contacto con alguien con COVID, y la definición es que estuvo más de 15 minutos sin protección. Bueno, y llamar a las personas, antes de que lo llame el Ministerio, antes de que lo llame nadie, que si estuvo 15 minutos con alguien sin protección y esa persona dio, que se si puede, en la medida de lo posible, que se autocuarentene, en la medida de lo posible, porque también entiendo que la gente tiene que trabajar. Y básicamente creo que es eso, la conclusión, un llamado en conjunto a que realmente trabajemos todos juntos y a poner lo mejor de las instituciones para lo que estamos las instituciones en una democracia, que es para servir los intereses generales, sin lugar a dudas. ¿Qué tal? Hola, hola. Joaquín de León de Canal 5. Se habló en la reunión de los eventos públicos, de los eventos que se vienen. Estoy pensando en el carnaval. El Poder Ejecutivo y el Gobierno departamental analizaron esa situación, llegaron a una conclusión. Sí, sí fue tratado el tema, fundamentalmente no porque estuviéramos preguntándole algo al Poder Ejecutivo, sino porque en esta reunión le estábamos consultando al GACH. Lo estamos analizando con la seriedad del caso. Todavía no tengo ninguna declaración que hacer porque tenemos que trabajar unas 24 horas más. Pero sí lo vamos a analizar. ¿Qué tal? Buen mediodía, secretario, intendenta. Una consulta. Si esos números no llegaran a convencer tanto al gobierno hasta el 18 de diciembre estas medidas restrictivas, ¿se podrían extender las medidas, ya sea centros, cierre a la medianoche para los bares? Gracias. Si algo hemos aprendido del coronavirus, que los comportamientos no son lineales, la biología no es matemática, ¿no? No es siempre matemática. Es más, habían pronósticos diferentes y el Uruguay se comportó por debajo de esos pronósticos. Muy dinámico. Es muy dinámico. Entonces, en realidad, si todos nos comprometemos en esta causa nacional a cuidarnos a nosotros y a cuidar al resto, posiblemente la biología sea parte de la matemática y los pronósticos no se den y el Uruguay mantenga un estatus y tengamos la fiesta lo más parecido a la nueva normalidad y un verano posible. Obviamente pusimos la fecha del 18 porque ya vamos a tener la evaluación del impacto de las medidas y en este sentido vamos a esperar el 18 para evaluarlas y tomar decisiones al respecto. ¿Por qué se tomaron medidas? Bueno, porque 15 días antes cambió la fase de la tendencia en Uruguay. Con lo cual, por eso ustedes habrán visto que se decidió aumentar los testeos, los rastreos y los diagnósticos, para tratar de no solo de apagar los focos, sino también de cercarlos en ese concepto de burbuja, o por lo menos de aislamiento de los focos, para evitar contagios. Así que vamos a esperar el 18, en esto hemos aprendido a no aventurarnos demasiado con demasiada anticipación. Esperemos que no, esperemos que el resultado el 18 es que la biología y el comportamiento de todos le ganó a la matemática. Y Uruguay sigue con un estatus de una pandemia controlada, con economía abierta, y ojalá que sea así. Es lo que todos deseamos. Estamos trabajando en eso, vamos a trabajar en eso. No puedo evitar hacer alguna puntualización con respecto a la matemática. Le ganó a la matemática tal como la conocíamos hasta hace algunos años, porque las técnicas de predicción contemplan sistemas como estos
que son altamente inestables, donde una pequeña variación puede generar grandes cambios. Por suerte, en el GACH hay una gran cantidad de matemáticos que justamente son los que nos dan una visión, lo que es a corto plazo. Coincido absolutamente que no se puede predecir para adelante, sino predicciones cortas porque el sistema es inestable. Hay una visión biológica y una matemática, obviamente, del tema, pero todos coincidimos en una visión que tiene que ver con el comportamiento social, Totalmente. con el compromiso social, en uso responsable y solidario de la libertad. Absolutamente. ¿Qué tal? Santiago Clarence, de Telenoche Canal 4. La consulta, teniendo en cuenta que las medidas se van a evaluar el 18 o luego del 18, la consulta es cuál es el nivel de preocupación que mantienen y de atención sobre lo que va a ser el comportamiento de la población previo a las fiestas. Más allá de lo que sucede en las fiestas previos, se da semanas de compras, de ida a los grandes centros comerciales, a las ferias, de mucha movilidad comercial en varias partes de la capital. ¿Cómo están evaluando ese movimiento previo a las fiestas que seguramente comience antes del 18? Sí, en el caso que el 18 sea auspicioso el resultado y Uruguay pueda decir que mantiene el estatus sanitario, que no cambia de fase, que no viene cambiando de fase, que logra desacelerar la tendencia, ese es el proceso que se viene, más allá que va a haber recomendaciones para fiestas seguras, que implica la cantidad de personas, el concepto de burbuja que Carolina mencionaba, de estar siempre con el mismo núcleo y no andar interactuando entre núcleos en el mismo evento, para tener siempre la posibilidad de mantener el hilo. Obviamente los previos a la fiesta son de alta, no solo movilidad social vinculada a lo que tú mencionabas de las compras, que estamos trabajando en eso para buscar mecanismos de aforo y de ponerle sentido común. Lo estamos haciendo con muchos centros comerciales, lo venimos haciendo. Bueno, me parece que hay que hacerlo mucho más en forma más estricta, sobre todo teniendo en cuenta que hay una movilidad especial. Y lo segundo, que sí lo hablamos hoy, que tiene que ver con una reunión que el gobierno tuvo con la Cámara de Transporte, vinculado al tema del transporte departamental, suburbano y sobre todo interdepartamental con alta movilidad. Incluso comentamos hoy la posibilidad de, en el caso que se puedan dar una movilidad en función de resultados más auspiciosos, bueno, tener opciones que no sean simplemente salir de Tres Cruces con un cuello de botella donde se aglomera mucha gente, sino otro punto de largada de sobre todo ómnibus interdepartamentales. Lo hablamos con la Cámara de Transporte y lo mencionábamos hoy con la Intendenta, que puede ser un mecanismo también para descongestionar y evitar también un mayor riesgo de contactos. Yo a eso quiero agregar, está muy buena la mención de estudiar los demás puntos de salida. Quiero agregar que, entendiendo que es un periodo de compras y demás, por eso nosotros estamos pensando en peatonalizar y agrandar el espacio en eventos de compras en diversos barrios, y también llamar a toda la población que, aunque haya más espacio para esas compras, use tapabocas. Buenas tardes, Nahuel Marichal de Radio Universal. Quería consultarle cosas. Recién dijo que hay actividades que hay que controlar y otras que hay que prohibir. En esa línea, si la Intendencia ya ha tomado alguna decisión nueva de prohibir alguna otra actividad y si el tema se manejó también en la reunión de hoy. Gracias. No, la Intendencia lo que ha hecho es aumentar muchísimo la cantidad de inspecciones, como dije. Ayer fueron 9.500, hoy seguramente sean un número similar. Y tomamos esto para revisar los permisos. Revisamos, en cuanto asumimos, todos los permisos que se habían concedido en las semanas anteriores. Reformulamos todas las ferias, por ejemplo. Reformulamos el festejo del Día Nacional del Candombe. Lo que estamos haciendo es revisar todo y atenernos a la recomendación del GACH y aumentar, estar muy presentes en las inspecciones. Las autoridades reciben las últimas 2 preguntas para esta conferencia.
Buenas tardes, Nicolás González, que seguían del diario El País. Al secretario de Presidencia quería consultarle sobre unas declaraciones y consideraciones que realizó hace días el matemático integrante de GACH, Ernesto Mordecki, quien señalaba que de confirmarse este aumento exponencial, al término de este mes vamos a tener alrededor de 600, 700 casos diarios. Quería consultarle por la respuesta o plan que prepara el gobierno de confirmarse este escenario y para la intendenta conocer el relevamiento que se está haciendo a nivel de barrios. Básicamente lo que tuvimos acceso esta semana fue a ese mapa que difundió Salud Pública, pero queremos saber en referencia a los barrios y zonas de Montevideo, cuáles serían aquellas zonas que hoy están con un aumento de los casos diarios. Muchas gracias. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, sí, son parte de lo que Carolina, la intendenta Cosa, hacía referencia. Son los modelos matemáticos predictivos en función de la evaluación de la enfermedad y de la pandemia y de la prevalencia de contagios. Lo que estamos trabajando es contra eso, tratar de que eso no se dé, por eso las medidas que se tomaron, por eso esta coordinación mucho más estrecha. ¿Y por qué Montevideo en primer lugar? Bueno, porque en Montevideo tenemos hoy la mayor cantidad de casos activos y la mayor cantidad de focos activos. Bueno, por eso se trabaja para que, más allá de los perfiles matemáticos, la biología no siempre siga la matemática. Lo que nosotros vamos a sacar en aproximadamente unas 24 horas es una aplicación para celulares dirigida a organizaciones de base, organizaciones barriales, organizaciones sociales, no a las personas, sino a organizaciones, porque nosotros reactivamos un convenio que tenía la Intendencia con la Universidad de la República. Y este convenio que nos permite, en esta aplicación, hacerle disponible a las organizaciones sociales un formulario para que nos puedan informar en cada barrio donde operan, donde ven una situación de riesgo. La Universidad de la República evalúa ese riesgo y ahí se comunica con nosotros, con la Policlínica Barrial, y eso es una de las cosas cuya coordinación pusimos sobre la mesa y vamos a trabajar muy intensamente con el Ministerio de Salud Pública, porque esto no es para superponer esfuerzos, es para complementar esfuerzos para multiplicar resultados. Entonces, con la presencia barrial y comunitaria, poniendo esta aplicación a disposición, le vamos a permitir a organizaciones de base que conocen la realidad o una parte de la realidad mucho mejor, por ejemplo, una olla, o por ejemplo una organización de jóvenes que trabaje en determinado barrio y que mediante esta aplicación nos avise, la universidad lo evaluará y nosotros lo compartiremos con el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal? Por aquí Martín González, de BTV Noticias. El secretario de la Presidencia había hablado de esta plataforma que se está desarrollando para enviar mensajes a personas que hayan estado en contacto con un positivo. Quería saber si podemos profundizar un poco más en eso, principalmente cuándo va a estar operativo para todos los sistemas y además si esto va a ser solamente, por ejemplo, para personas que tienen Antel o va a estar disponible para todas las empresas. Gracias. Bien, en primer lugar, me remito a la pregunta anterior. Posiblemente algunas predicciones se den si no hacemos nada. Lo que estamos es tratando de cambiar la tendencia y cambiar la realidad. Por eso es que esta reunión tuvo mucho que ver con cambiar esa realidad y la tendencia, que es la matemática. Lo hicimos durante todo el proceso de pandemia. Muchas veces los pronósticos implicaban lo que pasaba en otros países con situaciones similares. Si hubiéramos entendido, lo decía el doctor Radi la otra vez, si hubiéramos tenido la película de países vecinos, quizás hoy hubiera 3.000 muertos en Uruguay y hubiera 132.000 contagiados activos. Y bueno, en realidad no pasó. ¿Por qué? Porque se tomaron medidas, pero además porque la población se involucró y porque todos los actores fuimos convergentes. Y acá hay un tema que tiene que ver con un tema nacional por encima de cualquier cosa, que es la salud de los uruguayos. Con respecto a tu pregunta, es para todas las empresas. No está discriminado por empresas. Es una plataforma que se está trabajando con la GESIC, el programa Salud UI y el Ministerio de Salud Pública, que me parece muy novedosa, que lo que va a hacer es apoyar la capacidad de
rastreo. Nosotros dijimos que definimos 3 estrategias: aumentar la capacidad de testeos, o sea, aumentar los test, aumentar la capacidad diagnóstica, demorar menos en los diagnósticos, esto tiene que ver con eso, y aumentar la capacidad de rastreo, y eel también tiene que ver con eso. Por más que estamos duplicando y triplicando esta semana que viene los rastreadores en salud pública, en convenio con la Universidad de la República, la Facultad de Medicina, la Escuela de Enfermería, y en convenio con el Ministerio de Defensa y Sanidad Militar, más allá de los que se contrataron adicionalmente, estamos cerca de 250 hoy, en varios turnos en todo el país. Lo que vamos a hacer con esto es que al incrementarse los casos, nosotros tenemos que ir a aumentar la capacidad de rastreo para tener los cortafuegos de los brotes y poder seguir el hilo epidemiológico, que es clave. Esto es rastreo digital, quizá va a demorar una semana más aproximadamente, 10 días más. Se está trabajando contrarreloj en ese sentido, y lo reitero el mecanismo porque es bastante interesante. Cuando un laboratorio privado o cuando un laboratorio público o cuando un prestador privado o público carga los datos de un test, de un hisopado, carga los datos si le dio positivo, en el sistema, en esa plataforma que estamos trabajando, se va a emitir 3 mensajes a salud pública para tener el control y el rastreo epidemiológico, al positivo para decirle que dio positivo, y a los contactos, que interacciones entre celulares van a determinar los contactos de los últimos días, para avisarle que tuvo contacto con un positivo, y en ese caso lo linkea a la aplicación coronavirus, y la aplicación ya tiene un mecanismo que le da una especie de código QR, que es una orden para un hisopado. Entonces le dice, ustedes pueden ir a determinados prestadores, a esta cantidad de prestadores, y con esto es la orden para el hisopado, para evitar demoras entre el positivo y el hisopado de los contactos. ¿Con eso qué evitamos? Evitamos la posibilidad de cantidad de contagio, de prevalencia de los contagios, y la probabilidad de que pueda estar interactuando aquel que sea contacto de positivo, que esté contagiado pero que todavía no dio los síntomas, esté diseminando el virus. Así que me parece que es una medida novedosa, obviamente con una tecnología de rastreo digital, y que va a apoyar mucho a la tarea de los rastreadores, que además queremos agradecerles y felicitarles en el Ministerio de Salud Pública, de todo, ¿no? Porque acá hubo colaboración de todas las entidades para tener un mayor nivel de rastreo, que en el caso de una pandemia, y sobre todo cuando aumentan los casos, es clave.